Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a nuestra segunda jornada de charlas Horticrece. Queremos comenzar agradeciendo a todos quienes nos acompañaron el jueves recién pasado en el inicio de nuestro tercer ciclo de charlas. Hoy hablaremos del rol del cooperativismo en la producción sustentable junto a José Coloma. Él es sociólogo, magíster en ciencias sociales aplicadas, candidato a doctor en sociología y socio trabajador de la cooperativa Trabajo Vivo. La cooperativa nace el año 2014 con el propósito de fomentar el desarrollo local y la economía solidaria a partir del trabajo autogestionado, la ayuda mutua y el diálogo de saberes. Antes de comenzar, comentarles que el chat está habilitado para que hagan sus preguntas, las que van a ser respondidas al finalizar la presentación. Así que, sin nada más que agregar, los dejamos con José. Buenos días. Hoy día les voy a contar un poco el rol que puede tener el cooperativismo en la producción agrícola sustentable. Si bien vamos a revisar algunos conceptos al principio, vamos a trabajar sobre todo en un caso en concreto que es la comercializadora Manos de Vuelta, una iniciativa que funciona en la región de la Araucanía, específicamente en las comunas de Temuco, Padre Las Casas. Esta iniciativa surge de un trabajo mancomunado con varios actores del sector productivo, con consumidores y con trabajadores de la intermediación, en el marco de una cooperativa de trabajo llamada Cooperativa Trabajo Vivo, que funciona también en la región de la Araucanía. Esta cooperativa es una cooperativa que relativamente joven, va a cumplir próximamente 8 años, en agosto, y principalmente conformada por profesionales del área de la economía y las ciencias sociales. En términos concretos, nosotros nos dedicamos a incubar y formar parte, no solo incubar, no es la típica consultoría tradicional, sino que también formar parte de procesos de economía social y solidaria. Nos enmarcamos precisamente en ese como marco teórico de la economía social y solidaria y tratamos de fortalecernos como sector, generar soluciones en donde nosotros mismos estemos dentro también de esas soluciones. Es decir, no entramos ni salimos como la consultoría tradicional, sino que incubamos procesos en los cuales vamos a participar para hacerlos viables de manera económica, pero también política y social. Realizamos acompañamiento para la incubación, asistencia técnica para estas empresas y organizaciones, realizamos capacitaciones y charlas para el desarrollo local y específicamente en el acompañamiento para la incubación es que surge esta iniciativa de Manos de Vuelta, que es una comercializadora, como les decía anteriormente. Pero antes de entrarnos en el caso propiamente tal, ¿qué vamos a entender un poco por agricultura sustentable? Y acá voy a poner algunas definiciones que vienen a nivel gubernamental, a nivel estatal, que en el fondo se identifican dos grandes desafíos para el sector de la agricultura en estos tiempos. Primero, aumentar la productividad para suplir la creciente demanda de alimentos a nivel mundial. Y en segundo lugar, que este es el foco que tiene al menos esta iniciativa, que también surge la necesidad de producir alimentos que respondan a la creciente demanda de los consumidores por productos locales y que además estos productos sean de alta diversidad. Ambos desafíos requieren hacer un uso más eficiente de los recursos naturales y adaptarse a los nuevos patrones climáticos y ambientales en un escenario de pérdida de hábitat y biodiversidad y de grandes brechas socioeconómicas que me imagino que todos ustedes también conocen, que difieren también en cada territorio. Entonces, al respecto, la agricultura sustentable sería aquella actividad agrícola que tiene esos desafíos, ¿cierto? Pero que conjuga la protección del medio ambiente con la equidad social y la viabilidad económica. Entonces, desde el punto de vista de la iniciativa que yo les voy a presentar a continuación, esto, entre otras cosas, no significa que sea el único tema, es un problema de diseño. Es decir, cómo es que se diseñan las soluciones empresariales, los canales de comercialización, la forma en que establecemos los precios, etcétera. ¿Cómo se diseña esto para dar respuesta a estos desafíos? De tal manera que se asegure la protección del medio ambiente, la equidad social y la viabilidad económica. Entonces, nosotros trabajamos en el mundo de la agricultura
con huertas familiares, que según las definiciones de INDAP son huertas denominadas precarias y de subsistencia, es decir, es la pequeña agricultura familiar campesina y mapuche, que entre otros elementos, como para no redundar en información que es ampliamente disponible, en términos muy multidimensionales, están en situación de pobreza y vulnerabilidad, tienen baja escolaridad, alta edad, bajo ingreso en general, y en los últimos años hay una tendencia hacia la salarización en rubros similares al agrícola o conexos, sobre todo en las ciudades urbanas. También en los últimos años, si bien no está todavía actualizado el censo, pero a través del INE se puede saber que hay una disminución de sus unidades familiares. También están todos los otros problemas que hoy día en la opinión pública se saben, como la escasez hídrica, brecha en el acceso al mercado, un sinfín de otros temas. Pero, además de los problemas, también hay nuevos fenómenos que se conocen como la nueva ruralidad o los nuevos habitantes rurales, y además, cada vez hay más investigación que valoriza o revaloriza de cierta manera que la agricultura familiar campesina es un reservorio de conocimientos, prácticas y material genético para la agrobiodiversidad. Entonces, nosotros partimos con que nuestros usuarios, por decir que nosotros no trabajamos con ese término, pero para que se entienda, son huertas familiares de estas características que tienen tales problemas, pero que tienen mucho potencial de desarrollo por las habilidades, los conocimientos y prácticas que ellos y materialidades que conviven con ellos. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros atacamos de manera conjunta entre todos estos actores? Primero, entendemos que la biodiversidad es toda esa diversidad de especies que habitan un lugar. Si se fijan ahí, pusimos estos monitos que hay árboles, hay incluso en la parte inferior hay bacterias, virus, microorganismos, etcétera, que conforman un ecosistema. Sin embargo, un sistema predial, que sería el circulito que está en la imagen, no necesariamente va a considerar toda la diversidad que existen en su ecosistema. Su sistema obviamente va a considerar solo algunos que tienen que ver con su vocación productiva, etc. Entonces, todo lo que está dentro del círculo sería el agroecosistema. Bueno, ¿qué pasa? Dependiendo el tipo de perfil de consumidor, y acá estamos ya en el plano de los consumidores, este consumidor, por sus hábitos, por su cultura, por un sinfín de factores, va a preferir consumir solo alguno de toda esta diversidad de productos. Y el segundo segmento probablemente va a preferir otros. Entonces, un primer problema que ocurre para la agricultura que trata de enfrentar estos problemas de la sustentabilidad es que los segmentos de mercado no necesariamente van a preferir la diversidad que coexiste en su agroecosistema. Entonces, ¿eso qué genera? Que los hábitos de consumo obliguen a especializarse solo en algunos productos y se pierda diversidad. Recuerden uno de los desafíos que apreciaba más al principio, que esta tendencia de poder ofrecer diversidad de productos y mantener esa agrobiodiversidad. Entonces, por otro lado, además de estos elementos del mercado que hacen de cierta manera desincentivan la diversidad, también por mucho que existan segmentos que sí prefieran diversidad o que prefieran productos locales y que por lo tanto quieran favorecer esta agrobiodiversidad, también la estructura de los canales de comercialización no siempre son favorables. Entonces, por ejemplo, la formación del precio. Las productoras con las cuales trabajamos, y probablemente una situación nacional, no son formadoras de precios, no participan en la formación de la mayoría de los productos que están comercializando, sino que son tomadoras de precios. Entonces, por lo tanto, los consumidores por su lado también no participan, son otras entidades intermedias que hacen esto. Por lo tanto, una parte de la población que por bajos ingresos quizás quiere consumir de manera más diversa, no va a poder hacerlo, y este es un caso que se conoce mucho y que es muy debatido con los productos en transición agroecológica, los productos con sello ecológico, orgánico. Hay toda una discusión detrás. Luego, la gobernanza del proceso de comercialización también, no hay una gobernanza múltiple entre todos los actores, que eso también
hace que o desincentiva la circulación de algunos de estos productos. También la infraestructura comercial no está disponible para todos igual. En este tipo de canales de circuito corto, en donde participan este tipo de productoras y productores, es bien sabida la deficiencia en esta materia, entonces todo se encarece, todo es más dificultoso. Y también la institucionalidad. Eh, el, muchas de estas iniciativas chocan después de un tiempo con el tema de formalización, con una serie de elementos que no es que las productoras no quieran avanzar, sino que hay mucha complejidad, hay como capas de procedimientos que están desajustados incluso de las particularidades socioculturales propias de estos productores. Entonces, ¿qué ocurre con toda esta complejidad de elementos que desincentiva de cierta manera mantener una agrodiversidad, ¿cierto? Es que la FAO, de cierta manera, lo expresa en uno de sus documentos recientes del año 2019, es que los cambios demográficos, la urbanización, todos estos elementos que ocurren por el lado del consumo, eh, interfiere notablemente en los sistemas alimentarios. O sea, lo que yo estaba diciendo anteriormente no es ninguna novedad, algo que se sabe hace mucho tiempo, que todos esos elementos interfieren, pueden favorecer o no favorecer lo que ocurre allí. Pero con frecuencia, y esto es lo lamentable, tienen consecuencias negativas para estos sistemas agroalimentarios, para la agrobiodiversidad alimentaria y los servicios ecosistémicos que esto presta. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso decíamos que es un problema de diseño, cuando no advertimos cómo está diseñado el mercado, es decir, cómo están los hábitos de consumo, cómo está la formación de precios, la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso no lo vemos, vamos a generar un tipo de comercialización que incentiva la especialización de especies. ¿Y eso qué hace? Que con el tiempo se vaya reduciendo las especies, razas y variedades de un agroecosistema, y eso, dice la FAO, con toda la evidencia que ha registrado a nivel internacional, sigue siendo los principales factores de la pérdida de la biodiversidad agroalimentaria y de estos servicios ecosistémicos. Entonces, ¿cómo hacemos para diseñar mercados que hagan lo contrario, que efectivamente favorezcan la agrobiodiversidad, que favorezcan la mejora de las condiciones materiales de los productores y no generen lo que hoy día se está generando y lo integre también a los mercados de una manera pertinente en términos institucionales? Y ahí es donde surge esta iniciativa de Manos de Vuelta, que es una comercializadora eh, que, entre otras cosas, trata de desarrollar productos comerciales que hagan más probable la cooperación, que es un elemento, o sea, la cooperación entre todos los actores que forman parte de la cadena productiva y comercial, incluyendo los consumidores, pero también haga más probable la agrobiodiversidad del ecosistema en donde están estos productores. Esta es una iniciativa que nosotros le llamamos una suerte de política pública de economía social y solidaria porque surge del propio sector cooperativo y de la economía solidaria. Y aún el Estado no se ha integrado. Y en el sentido de que lo público no necesariamente se reduce a lo que hace el Estado o cuando solo está el Estado, está lo público, sino que también cuando las diferentes organizaciones de la sociedad civil y del mundo económico desarrollan bienes públicos y comunitarios, también estamos entendiendo que eso es una política pública que proviene y cuyo actor principal son las iniciativas cooperativas, populares, autogestionarias y ciudadanas de nuestro país y de cualquier país en el fondo. Pero sí el rol del Estado es importante, si bien todavía, o sea, de a poco se ha ido, nos estamos conectando con algunas entidades estatales, el rol del Estado es diferente a otras lógicas de política pública o a otras iniciativas. Aquí el Estado trata de fomentar la autonomía del sector y que este sector y esta iniciativa puedan escalar en diferentes sentidos. Y el Estado puede complementar las capacidades cuando esto sea necesario, sobre todo porque son iniciativas que generan bienes públicos, pero que la idea es que esas capacidades vaya complementándolas de manera decreciente. Es decir, que sea el mismo sector que las vaya logrando y en la medida que las vaya logrando el Estado vaya teniendo menos participación. ¿Qué componentes tiene esta iniciativa? Primero, hay un acompañamiento para la transición agroecológica hacia las productoras.
Segundo, el canal de comercialización completo se gobierna de manera democrática y la propiedad de todos los elementos que aquí se están usando, de la infraestructura y de muchos elementos del proceso comercial, es de propiedad multiactoral. No hay un actor que es propietario, ni tampoco necesariamente es una cooperativa en donde todos son socios, sino que vamos viendo en el camino qué forma de propiedad es la más adecuada, pero al menos los múltiples actores sí participan de esta propiedad. También hay un componente de digitalización y logística colaborativa, es decir, que incluimos mucha tecnología digital para hacer más rápidos los procesos, pero también incluimos la participación de todos los actores en la logística. Es decir, no es solo la comercializadora, por decir así, con sus trabajadores, la que soluciona los problemas de logística, sino que también son las productoras que participan, otras entidades complementarias y también los mismos consumidores. Eso tiene una escala bien significativa que vamos a ver después. Y finalmente, como ya les nombraba un poco, hay una articulación con la oferta social rural, que puede ser una oferta social que proviene del Estado, pero también de otras entidades intermedias, porque se va generando todo un ecosistema que la idea es ir articulando los elementos, como por ejemplo, cosa que todavía no hemos logrado, pero para dar un ejemplo significativo que vamos hacia allá, es que los grupos de productoras tienen problemas de salud. Entonces, sería deseable que en el marco de este proyecto económico de desarrollo, en el marco de la comercializadora Manos de Vuelta, nos articulemos con los CEFAM, por ejemplo, para poder orientar esa oferta de salud a problemas ocupacionales, problemas del trabajo en la huerta, etcétera. Y así el CEFAM, no, además de atenderlas de manera individual, lo atiende en el marco de un proyecto de desarrollo. Y así, con todas las entidades y ofertas sociales habido y por haber, se puede generar esa articulación. ¿Y qué es lo que vende esta? O sea, ¿qué productos, entre otros? Hasta ahora son dos tipos de productos. Es una canasta que contiene toda esta diversidad que viene del campo, que se vende por internet y se reparte a domicilio. Son dos canastas, una canasta grande y una canasta pequeña, como vamos a ver más adelante. Ya, pero ¿cuál es la razón de ser de esta iniciativa? Primero, trata de abordar el desafío de la agrodiversidad, como veníamos hablando anteriormente, pero a través de una de todas las propuestas que existe, que es la transición agroecológica. Y esto es que la entendemos nosotros, la transición agroecológica, muy en resumidas cuentas, como el manejo predial bajo los principios de la agroecología. No voy a profundizar sobre eso, ustedes pueden buscar en internet cuáles son todos estos principios, pero sí, nosotros entendemos que es un proceso que se da y que en pocas ocasiones una productora o una unidad familiar puede contener ya todos estos principios. Entonces nosotros por eso hablamos de transición. Y es una transición que no solo es técnico-productiva, sino que también es una transición que se da en el ámbito socioecológico, es decir, cómo es que estas unidades familiares y su comunidad se relacionan entre sí, y con su ecosistema, más allá que solo lo productivo. Aquí hay elementos culturales, simbólicos, entre otros elementos, religiosos también. Pero también hay una transición que se da en términos políticos e institucionales, que son todos aquellos cambios en las reglas políticas y de mercado que incentivan o limitan el avance de esas otras dos dimensiones. Entonces, por ejemplo, en la técnico-productiva hay una primera etapa en donde se trata de usar de manera mucho más eficiente los insumos y los recursos del predio para producir, ¿cierto? Eso es un nivel que normalmente la gran mayoría de los productores avanza con la ayuda del PDTI, etcétera. Luego hay otro nivel, siguiendo en el técnico productivo, en donde se trata de sustituir un poco los insumos, usar otro tipo de fertilizantes, etcétera. Eso es un poco más complicado, requiere un poco más de capacitación, inversión, pero luego, y esta es la más complicada, es que se rediseña el predio. Y obviamente no es solo a nivel de la huerta que trabajamos nosotros, sino también cómo se relaciona con los animales, con otras especies, con los sistemas arbóreos, etcétera. Entonces, todo eso es de tanta complejidad que una unidad familiar, ni por muy organizada que esté también, es imposible que la aborde de manera individual. Entonces, por eso es necesario también un diseño político institucional que lo favorezca, lo incentive y, como dice la literatura, haga de forzante, de drivers, de motor, de arrastre, que haga que la transición socioecológica y técnico-productiva, sobre todo, sea más probable.
Y aquí estos forzantes o drivers, además de políticas públicas de cualquier tipo y de incluso lo que quiere hacer hoy día INDAP a través del nuevo gobierno, es que existen estas iniciativas que no son gubernamentales y que son del sector de la ciudadanía o de la economía social y solidaria y cooperativa de la cual formamos nosotros parte. Entonces, Manos de Vuelta es precisamente un driver, un forzante que desde el ámbito político institucional y del mercado, ¿cierto?, trata de hacer más probable esas otras transiciones. Y eso incluye también hacer incidencia en las políticas, hacer transferencias de tecnología hacia el mundo productivo, pero también en la logística comercial y de entrega, fomentar la educación hacia los consumidores para cambiar los hábitos de consumo, a favorecer el acceso a recursos y conocimiento de todos estos actores y también incentivar, o sea, incidir en cuáles van a ser las formas que van a adoptar estas cadenas de valor. Como yo le decía anteriormente, bueno, quiénes van a tomar las decisiones, cuál va a ser la propiedad de los elementos, etcétera, qué vamos a hacer con el excedente, etcétera, un sinfín de cosas. Entonces, todo este diseño que vamos haciendo de esta iniciativa se basa en algunos principios de la economía solidaria. Nosotros como sector somos un sector ya antiguo en el país y que en el último tiempo está tomando nueva fuerza. Y además de ser parte del sector cooperativo, somos parte de podríamos decir, un relativamente nuevo sector que podríamos llamar el sector de la intermediación o comercialización solidaria. Somos parte como del retail, del mundo del comercio, de la distribución, pero que tenemos algunas características bien particulares que queremos nosotros posicionar y ser un sector, y como aquí muestro en la lámina, ya vemos mucho, que formamos parte de esto principalmente en Santiago, Concepción, Valparaíso, Valdivia, Temuco, acá que somos nosotros. Un elemento es que nosotros todo lo que estamos diseñando está basado en la participación y gobernanza económica de los múltiples actores que participan de una cadena de valor. La adhesión a esta iniciativa es voluntaria y siempre se respeta la autonomía de las personas, pero también de las organizaciones. Resguardamos mucho la autonomía hacia lo político, incluso hacia otras formas económicas. La gestión es colectiva la gestión del precio es colectiva y también del excedente, es decir, después de la operación completa del rubro de la operación comercial, el excedente que termina lo gobernamos democráticamente. No hay un actor, no hay ni accionista tampoco que dicen qué se va a hacer con ellos, sino que son todos los actores que aprenden cómo gobernar en realidad un mercado, un canal de comercialización. También le damos mucho valor al trabajo y a los cuidados por sobre el capital. Nosotros sí utilizamos capital, aportamos capital a esta iniciativa, pero el trabajo es lo central. El trabajo de las productoras, del trabajo de quienes están en la intermediación, en la comercialización, en la distribución, y el trabajo también de los consumidores que se respeta a través de su acción de consumo. Y también tenemos un foco en bienes públicos y bienes comunes. Y tenemos mucho interés en la comunidad y en su ecosistema, que son parte también estos de los principios cooperativos. Entonces, todos estos elementos, más que lograrlos a través de una política pública que da una vuelta grande a través de los tributos y eso genera una política, la gran gracia que tiene esta iniciativa es que se realizan en el mismo acto comercial, debido a la forma en que están diseñados los procesos. Entonces, en el mismo proceso es que se cumple o se trata de cumplir la democracia, la gobernanza, la participación, la libre adhesión, la autonomía, etcétera, y un sinfín de otros derechos fundamentales también, que en el mismo acto comercial se pueden ir realizando. Entonces, esta iniciativa tiene ya 6 años. Hoy como se puede conocer hoy día en la página web de Manos de Vuelta, no es que siempre haya estado así, sino que ha habido un proceso de incubación lento que ha tenido diferentes expresiones. Primero, comienza con una iniciativa muy pequeñita en Camino a Cholchol, donde consumidores de un sector urbano apoyaban la venta de agricultura, que se conoce mucho esto como de agricultura apoyada por la comunidad. Luego se toma por referencia una experiencia de Argentina, mercado territorial, y se hace una síntesis entre ellas y se genera un prototipo de mediana resolución a través de un proyecto Corfo. Luego eso se evalúa a través de un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social y ahí nace el modelo de Manos de Vuelta, que no es solo comercializar, sino que hay todo un modelo detrás que yo le he venido contando que trata de generar todos estos bienes públicos de cierta manera.
Se pilotea este modelo y se pone en marcha a través de un InnovaFosi y actualmente que ya se lleva un año prácticamente de manera autogestionada el proyecto, sin apoyo de ninguna de estas entidades, y ya se está entrando en una etapa de crecimiento y formalización propiamente tal. Y también de manera paralela se está haciendo un proceso de adaptación territorial a través de la red CIPAN en Curarrehue, en donde se está tratando de adaptar este modelo a las características socioculturales de ese territorio para que pueda tener también su propio nodo de comercialización con todos los actores que esto implica de manera autónoma a lo que ocurre a Temuco y Padre en las Casas. Obviamente que estos son mercados complementarios que se pueden ir articulando. Entonces, como ya les decía, esto es una canasta grande de 10 productos, pero también hay un segundo producto que tiene una canasta pequeña, o sea, perdón, mediana, de 6 productos. La canasta grande tiene máximo 3 aliños, 2 ensaladas, una fruta y 4 productos que sirven para hacer comida, como la selga, por ejemplo. Todos los elementos que se venden en esta canasta son productos que provienen de la huerta familiar. Entonces, para que se hagan una idea, son los mismos productos que las productoras consumen los que están sacando al proceso de comercialización. No es que tengan grandes extensiones pensadas para la comercialización, sino que es precisamente por el tipo de agricultura en la cual nos estamos enfocando. Tienen un manejo limpio, se trabaja con lo que está disponible en cada estación. La canasta se compone de manera grupal, es decir, se levanta la oferta, ellos reciben la demanda y de manera grupal se compone estas canastas. Entonces, por eso no tenemos el problema del abastecimiento de los productos, por si alguna productora tiene algún problema, o ya sea por la helada o incluso de enfermedad, tiene todas sus otras compañeras que van a completar la oferta. Y cada producto dentro de la canasta tiene el mismo precio. Y aquí hay un mecanismo de diseño interesante porque para, para desincentivar la competencia entre los productos, lo que hacemos es que dentro de la canasta, tanto la selga como la porción de frutillas que viene, como la porción de papas que viene, tengan el mismo precio. Entonces, de ese modo, las productoras tienen un incentivo para cultivar de todo un poco y no especializarse solo en aquellos productos que tienen más salida en el mercado. ¿Recuerdan ese dibujo en donde estaban los segmentos de mercado? Precisamente por eso, porque los hábitos de consumo de repente tienden a preferir solo lechuga, solo tomate, solo tal cosa y no sé, y las frutillas que para cierta temporada tienen más salida, entonces las productoras tienden a producir solo eso. Eso tiene un efecto muy negativo en los agroecosistemas y precisamente lo que queremos eh, enfrentar. Entonces, al tener el mismo precio, las productoras se ven incentivadas a tener de todo un poquitito, incluso a agregar nuevas variedades, incluso a recuperar semillas tradicionales o criollas que han dejado de producir porque tienen la posibilidad de salir. Y aquí otro elemento, la canasta es estándar. Hasta ahora no se puede personalizar. Es decir, el consumidor sabe que en esta canasta viene agrobiodiversidad, sabe que él está comprando y favoreciendo la agrobiodiversidad y está favoreciendo un canal de comercialización que es participativo, en donde él también puede participar. Entonces, para que se hagan una idea de los consumidores que están formando parte de esto, que en el fondo hasta ahora no pueden personalizar, pero precisamente ese es el producto que están comprando. Estoy comprando algo que me alimente y simultáneamente favorezca la agrobiodiversidad y la justicia también y la equidad social también de todos los actores que participan. Sin embargo, además, el consumidor puede comprar productos extras. Si compra su canasta, puede agregar todos los productos que él desee, pero al menos debe comprar una canasta, ya sea la grande o la mediana. Esto se puede comprar por WhatsApp o por la tienda que ustedes pueden ver ahí en www.manosdevuelta.cl que tiene su carrito de compra, etcétera. Cuando alguien compra por Facebook o por WhatsApp, ve estos afiches. Entonces, acá se ve la canasta con sus 10 productos, que es la canasta grande, y acá están los productos extras que las personas pueden agregar a su canasta que les va a llegar a domicilio. Acá una foto un poco de la tienda online donde las personas que son mucho más asiduas a esta forma de comprar pueden hacer mucho más rápido su compra agregando al carrito y después comprando por webpay. Incluso pueden iniciar sesión y ir rápidamente a pagar sin agregar sus datos porque ya están agregados.
Bueno, también para explicar un poco la transición agroecológica se acompaña ya sea con el mismo precio de la canasta costear la asesoría de algunas productoras, como por ejemplo Lilian Barriento, que ella es experta en agroecología, pero también trabajamos en alianza en la medida que se puede y que ellos tengan tiempo con los profesionales del PDTI. Por el lado de la gobernanza democrática, algunas fotos de los encuentros que se hacen para tomar decisiones. O sea, para que se hagan una idea de que esto efectivamente es un proceso de economía social y solidaria, en donde son múltiples actores los que participan y las decisiones son lentas, son de a poco, se respeta la diversidad y las particularidades de cada actor. La formación del precio también se trata de que sea un precio justo, es decir, se reconoce y valora el trabajo de la distribución y la comercialización, es decir, acá no se está haciendo ni un favor a las productoras ni tampoco ellas lo entienden así, sino que es una relación de igual a igual entre trabajadores y productores, en donde a todos se les reconoce el valor y ese valor del trabajo se agrega al precio. Y el precio es transparente, todos los actores lo conocen, incluyendo los consumidores. Eh, el precio justo nosotros lo entendemos como ese acuerdo entre las partes, pero que se da con una referencia al mercado igual y también con una suerte de estabilidad en el tiempo. No especulamos con el precio, tratamos de buscar un precio que se ajuste a todo el año, de modo tal que cuando haya inflación a los consumidores eso no le afecte tanto, pero cuando haya también precios muy bajos para los productores eso también no le afecta a ellos. Entonces, por ejemplo, ellos cuando van a la feria en esos momentos de bajos precios, en el fondo tienen que vender al por mayor y donde son tomadores de precio, al final tienen pérdidas, si uno lo calcula de ese sentido. Entonces, lograr precios estables en algunos momentos puede parecer desfavorecedor para las productoras, pero a la larga, en términos de un año completo, favorece a todos los actores y da una mejor estabilidad a las productoras. Y como ya decía, el excedente se gestiona colectivamente y también, en la medida que se actualizan algunos precios, también ofrecemos algunos mecanismos de democratización del precio. Como por ejemplo, si los consumidores se asocian entre ellos y compran al por mayor, pueden tener una rebaja considerable. O si se suscriben por varios meses también. Entonces, eso favorece igual que esta canasta sea democrática y para todos los sectores económicos y no solo para aquellos que tienen más altos ingresos. Aquí hay algunas fotos también de la idea esta de logística colaborativa. Los armados participan las productoras, no, y participan los repartidores, etcétera. También un poco para que conozcan esto del ámbito digital, nosotros usamos software y aquí nosotros le tratamos de inculcar y de promover la importancia de incluir tecnología, en este caso tecnología digital en el proceso comercial, porque lo mismo que nosotros hacíamos antes con 4 o 5 personas, hoy día con este software lo podemos hacer con una persona. Entonces, nos permite escalar, son los típicos software de ERP que están muy disponibles en el mercado. Nosotros ocupamos un software libre que lo adaptamos con una cooperativa de Argentina, precisamente por esta idea del diseño, que no cualquier software va a servir, sino que siempre hay que hacer adaptaciones y no cualquier consultor de tecnología va a entender esta lógica, entonces por eso trabajamos con una cooperativa de ingenieros en informática. Y bueno, y estas son las últimas láminas, como un poco en este último año de trabajo, considerando abril del 2021 a mayo del 2022, se ha generado 30 millones de ventas. Esta es una iniciativa que está creciendo, que va de a poco, pero son 30 millones que antes se iban a otros canales de comercialización y que hoy día se están eh, distribuyendo y se están captando de este sector de la economía social y solidaria, que tiene todas estas particularidades. Se hacen en promedio 35 pedidos semanales, que obviamente por algunas temporadas cambian, que puede aumentar mucho más. Y el promedio mensual per cápita de las productoras va entre 80.000 y 180.000 pesos, lo que se está generando hoy día, que son ingresos ellas complementarios que van teniendo, además de toda la otra actividad que van teniendo. Son 3 grupos de productoras, 18 familias campesinas en total, 2 transportistas, una operadora de la comercializadora que ve todos los informes, 3 personas que trabajan en asistencia técnica, tanto productiva como organizacional, 400 consumidores que es la cartera que se dispone, no todos compran siempre toda la semana, ahí sí hay un grupo muy fidelizado, obviamente, que compra siempre y que incluso está suscrito.
Y en total de este año son 2.200 canastas grandes que se han vendido, que 160 canastas medianas, que en el fondo es un producto nuevo que se está lanzando, y eso hace un total de 8.000 productos extras además de las canastas. Y eso en unidades de productos son 30.960 productos que han salido al mercado de estas huertas familiares con estas características, que, que, que además son huertas familiares locales, que hay muy poco trayecto desde la huerta al plato de las personas, que están manejados bajo el principio de diversidad, que además su manejo agroecológico en transición, que la gobernanza del canal ha sido democrática, que se valora el trabajo de todos los actores y que no hay especulación en el precio. Eso sería, si entonces dejamos si hay algunas unas preguntas, aquí vamos a estar para responderlas. Muchas gracias. Queremos agradecer a José por su presentación, un tema muy relevante para los productores, considerando de que la asociatividad es algo que deberían quizás considerar a la hora de empezar a trabajar. José, tenemos unas preguntas en el chat, pero antes de comenzar, quiero que me comentes un poco más sobre la cooperativa donde tú trabajas. También, hace 14 años usted trabaja, pero ¿cómo se ha formado? ¿Cómo fue todo ese camino para llegar a lo que son ahora? Sí, bueno, la cooperativa en realidad nace en 2014, llevamos casi 8 años en el fondo. Y nacimos en un momento en donde no teníamos mucha claridad qué eran las cooperativas, qué era el cooperativismo. Tampoco existía en ese periodo también muchos asesores. No, no, al menos en el momento que, o en los lugares que nos movíamos nosotros, que era Temuco en ese momento, no había, o no conocíamos al menos nadie que pudiera asesorarnos bien. La mayoría de la gente que asesoraba nos trataba a este tipo de empresa como una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, y no nos veían con esas particularidades. Entonces fue bien engorrosa nuestro proceso de inicio. Nosotros nos imaginamos que era la figura jurídica que mejor adscribía o que mejor nos podía permitir desarrollarnos económicamente según los principios que nosotros teníamos en ese entonces. La mayoría de nosotros éramos de la UFRO, veníamos saliendo de la UFRO, éramos parte del movimiento estudiantil, teníamos como muchas ideas al respecto y desde ahí como que se canalizó de alguna manera un proyecto económico de algunas ideas políticas que se tenían en ese momento. Entonces eso fue bien engorroso, de a poquitito tuvimos que ir aprendiendo, no sabíamos nada de gestión, ni de cooperativas ni de empresas, pero todo se fue dando en el camino. Me imagino que en ese camino hubo muchas dificultades. De hecho, una de las preguntas que había era, ¿cuáles eran las mayores dificultades que había que enfrentar a la hora de ampliar quizás el rubro, esta biodiversidad del cual ustedes hablan? Sí, la primera dificultad tiene que ver con el cumplimiento de aquellos procesos o requisitos obligatorios que vienen adjuntos con el hecho de ser cooperativa. Hay, ya sea tanto en términos legales, tributarios y contables, hay una serie de cuestiones que son obligatorias. Ese es el primer desafío para cualquier cooperativa, me imagino también para cualquier empresa, que en el fondo hay que aprender a hacerlo bien. Porque si uno no lo hace bien, eso te trae problemas, puedes quedar inactiva tu cooperativa, hasta podés generar una no vigencia con el tiempo y eso no te permite postular a algunos proyectos, no te permite hacer muchas cosas. Ese es el primer gran problema o desafío que tuvimos. El segundo tiene que ver con lo organizacional, o mejor dicho, con las relaciones. En el sentido de que la cooperativa tiene reglas, tiene un estatuto, ¿cierto? Pero en el fondo hay reglas, un acuerdo entre los asociados de cómo vamos a funcionar, cómo nos vamos a repartir los excedentes, cómo se va a valorizar el trabajo o los productos que uno pone en común en la cooperativa, cómo se van a usar las diferentes herramientas o insumos que tenemos. Y si es que esas reglas no están bien claras y no hay un mecanismo bien eficiente de comunicación y toma de acuerdo, la cooperativa rápidamente va a fracasar. Entonces, nosotros también fue otro problema, otra dificultad, otro desafío, identificar esos mecanismos. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo bien? ¿Cómo podemos cumplir estas reglas? ¿Cómo podemos incluso sancionarnos en caso de que eso ocurra?
para avanzar, porque de lo contrario podía ser pura pelea o podía ser malos entendidos, etcétera. Yo diría que eso, lo legal y las relaciones. Lo demás ya se va dando. Claro, dando el camino hasta cómo se van formando. Y según tu experiencia, me imagino que ya conocen varias cooperativas a lo largo del país. ¿Cuáles crees que está negativo, quizá estar, no sé, casi negativa de algunos productores de unirse a alguna cooperativa, de asociarse en este rubro? Sí, nosotros trabajamos desde el comienzo mucho con el mundo campesino y también con cooperativas campesinas, agrícolas, y también hemos participado de procesos de investigación en la región, los lagos y los ríos. Entonces, la imagen que tenemos es precisamente de este territorio. No sabemos mucho por el lado del Biobío, etcétera, pero nosotros creemos que en parte tiene que ver con los estilos de hacer acompañamiento o de hacer transferencia o de hacer fomento que ha tenido INDAP históricamente. Entonces, eso es un factor que ha hecho que el mundo campesino actual le tenga un poco de quizás de resquemor a formalizarse o a ser parte de una cooperativa. Segundo, que en muchos casos nosotros hemos visto, pero en muchos casos, que la iniciativa de formar una cooperativa viene muy pocas veces de los mismos socios o del futuro socio, o viene del técnico que los acompaña o de alguna consultora externa o incluso de algún comprador que ve que sería mucho más adecuado que se agruparan sus proveedores o sus usuarios y los incita a cooperativizarse. Ese es otro error porque eso ya incluso está investigado hoy día en la literatura, lo dice, que la iniciativa exógena de conformarse como cooperativa lleva inmediatamente al fracaso. En poco tiempo la cooperativa no va a seguir funcionando, a menos que la sigan como trayendo desde afuera. Entonces todo eso se va como sumando y genera como una mala percepción al respecto. Y la otra cuestión que tiene que ver con este miedo a la formalización, que va más allá de solo ser cooperativa, sino que cualquier forma de existir jurídicamente, en parte por lo que nosotros hemos visto, tiene que ver con un miedo que se crea a perder algunos beneficios. Esa es una primera cosa que nosotros hemos visto. Segundo, el miedo a tener que administrar una empresa que no se conoce bien cómo es, cómo funciona, que a lo mejor podemos quebrar, nos puede traer más problemas que beneficios. Entonces, cuando los grupos de productoras se ven que van a quedar solas, por decir así, no lo hacen. Pero en cambio, cuando nos pasa a nosotros con la comercializadora, que de alguna manera genera un ecosistema favorable, sí las productoras que están asociadas sí avanzan a la formalización, porque se ven acompañadas, se ven parte de una red, pero con decisión propia, sí, o sea, ellas van decidiendo. Y la última, que es la más complicada quizá, es que el modo en que están diseñadas las empresas en Chile, el cómo tienen que funcionar, cómo sesionan, cuáles son los cargos, etcétera, está bien desconectada de las realidades socioculturales del campo, del campesino chileno en general, el mestizo y también del mundo mapuche. Entonces no juntan ni pegan, entonces es necesaria una adecuación jurídica o un reconocimiento mucho más profundo de las formas de hacer empresas que tienen los territorios o los pueblos. Y eso ya es una discusión mucho más amplia, más compleja. Claro, es una cadena de actores los que tienen que quizás incentivar a los productores a asociarse. Y bueno, tú hablabas también de los beneficios de ser asociado. Con su experiencia, ¿cuáles quizás los beneficios que más han tenido desde que iniciaron hasta ahora que ya están más formalizados? Sí, los beneficios depende de qué tipo de cooperativa se sea. Por ejemplo, nosotros somos una cooperativa de trabajo, pero también están cooperativas campesinas, las agrícolas, las de servicio, etcétera. Las cooperativas de trabajo lo que tienen es que uno pone en común el trabajo. O sea, siempre ponemos el ejemplo de una panadería. Podemos crear una panadería y en el fondo vamos a tener diferentes tareas y vamos a vender el pan, ¿cierto? Y nos vamos a pagar en función de esa venta del pan. Entonces, la maquinaria de esta panadería es propiedad común, es propiedad cooperativa. No así en una cooperativa campesina o de servicio en donde, por ejemplo, la unidad familiar es dueña de su predio y no lo pone en común. Lo que ponen en común son servicios que reciben.
Por ejemplo, ponen en común la acción de comprar, ponen en común la acción de vender, ponen en común la acción de darse capacitaciones, de mejorarse técnicamente, de un sinfín de cosas. Pero se mantiene esas unidades familiares por separado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está cooperativizado y funcionan bien las reglas, etcétera, todo lo que decías anteriormente, primero uno se genera una economía de escala, porque como cooperativa, un solo trabajo, si uno lo hace de manera individual, va a costar mucho más que hacerlo de manera mancomunada con otras personas. Hay ahorro en costos significativos, sobre todo cuando una cooperativa más de servicio campesina hace compras, no solo el tema de la factura le favorece, sino que también que va a poder va a negociar mucho mejor el precio, etcétera. Si por el lado de la venta también va a poder acceder a mercados de manera más fácil que si lo hace solo. Y sobre todo va a poder incidir en la política pública o en los diferentes actores con mucho más peso que si lo hace solo. Y el último beneficio yo creo que es, lo dicen mucho en el mundo de las cooperativas campesinas, es que se genera como una segunda familia, que en el ámbito de las ciencias sociales en el fondo es que aumenta el capital social de las personas que participan de una cooperativa. Aumentan sus redes, su cohesión social, su integración al mundo social, entonces, no sé, pues no solamente les va a permitir vender, comprar mejor, tener mejores condiciones de mercado comerciales, sino que va a acceder a una red de favores, se va a sentir mucho más acompañado, va a sentir esa segunda familia, como lo dicen en todos lados cuando las cooperativas funcionan. Son, esos serían los beneficios que identificamos. Claro, es como terminar con estos intermediarios que quizás a los productores les hace bajar los precios a la hora de vender también. Sí, claro. Sí, es que en general en la agricultura familiar campesina es tomadora de precios, al menos en el sur de Chile no participa en la formación de precios, como decía yo en la presentación, entonces una cooperativa sí le da mayor incidencia o le da la posibilidad de acercarse un poco a incidir en esos aspectos. Pero, sin embargo, una cooperativa sola tampoco tiene mucho sentido. El cooperativismo nace precisamente para generar asociaciones también de segundo nivel. Así como una cooperativa sin cooperativistas, de gente que solo se asoció porque le dijeron, no va a funcionar. Una cooperativa sola que no está vinculada a otras cooperativas también se le va a hacer muy difícil. Nosotros siempre estamos federados en otras organizaciones, nos encadenamos de cierta manera y así la cooperativa como unidad económica más general va a tener también más incidencia, más posibilidades de incidir en el precio, de participar en la formación de los precios, de gobernar un poco con los otros actores del canal comercial que está participando, etcétera. Entonces ahí la invitación es seguir haciendo esas asociaciones de asociaciones en el fondo. En el chat me preguntaron qué pasa con la revolución sanitaria como cooperativa, cómo funciona este gerente. Sí, hay como diferentes niveles, porque en el fondo nosotros, con todas las autoridades que hemos hablado al respecto de eso, le hemos dicho que este es un proceso de incubación que es lento y que toda la parte como jurídica, todo el cumplimiento legal se va a ir viendo de a poco. Porque todas las experiencias que nosotros habíamos visto previas, cuando se inicia por esos aspectos, por lo sanitario, lo legal, lo tributario, de conformarse como alguna persona jurídica, como que nacen muriendo en el fondo, como que se pone la cáscara primero y después se ajustan. Entonces lo que vamos haciendo es que se va haciendo pasito a pasito. Entonces el primer pasito que ahora ya está listo prácticamente es la formalización. La comercializadora como canal va a tomar la figura de fundación para garantizar esta lógica de sin fines de lucro, etcétera, y que va a cobijar a muchos actores cooperativos dentro. Y eso lo hacemos porque la institucionalidad no entiende que las cooperativas también son sin fines de lucro, porque donde tenemos excedente, algunos entienden que eso es utilidades, y no es así, entonces ya para evitar problemas va a ser una fundación. Y así a todo el mundo le queda claro. Por el lado de las productoras se están cooperativizando, están haciendo cooperativas campesinas. Y entonces es el primer pasito. Y con eso vamos a pasar al segundo paso para ver cuáles son de todos estos productos que se venden los que necesitan resolución sanitaria de manera urgente, que ya los tenemos identificados que son aquellos más agroelaborados.
Los productos frescos, ahí normalmente se trabajan con otros estándares. Y en general acá, en la feria, cuando hay muchos productos, muchos de ellos se venden así, son productos frescos que salen en la mañana, etcétera. Y ahí hay toda una discusión al respecto porque ¿cómo se le va a pedir estándares altos a ese tipo de producción de la agricultura familiar campesina pequeña si es que no están las infraestructuras siempre? Entonces se va así pasito a pasito y se va a abordar no solas, ellas no la van a abordar solas, sino que la va a abordar en conjunto con toda esta red de actores. Y con la ayuda de los PDTI, etcétera, si ahí se están haciendo alianzas para que eso sea posible en el fondo. Perfecto. O sea, sabemos que las cooperativas son un tema como más para largo, un tema que quizás podríamos ir ahondando, pero en honor al tiempo, ya estamos casi terminando. No sé si te gustaría agregar algo más para traspasar su experiencia a los productores que están viendo esta presentación. Sí, que imaginen a la cooperativa como un paraguas. Y que la lluvia y todo lo que está fuera del paraguas en el fondo es todo el entorno que les rodea que es difícil de repente comprender. Y debajo de este paraguas pueden expresar todas sus formas de organizarse, tomar decisiones, de hacer empresas, etcétera. Y la cooperativa en el fondo les va a permitir conectarse con el mundo exterior, en el fondo con lo legal, tributario, y cumplan lo mínimo. Es como un cumplimiento mínimo viable de todo lo jurídico y todo lo que es para adentro, reconozcan sus propias formas de hacer las cosas. No se casen completamente con la cooperativa en el sentido de ser un cooperativista al estilo moderno europeo, sino que busquen su propia forma de ser cooperativismo local, endógeno, en su territorio, y úsenla como herramienta en el fondo, para desarrollarse en sus comunidades, con sus familias. Perfecto. Entonces, te agradecemos la presentación, agradecemos también la experiencia de ustedes como cooperativa y también agradecemos a quienes nos acompañaron hoy. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves con la presentación de Cristian Muñoz, presidente de Ortach, que nos va a hablar sobre la exportación y su experiencia con los repollitos de Lucera. Así que síganse inscribiendo en nuestra página y recuerden que esta charla queda inmediatamente en nuestro canal de YouTube para que la vuelvan a ver. Y José, nuevamente, muchas gracias por participar y estar presente acá con nuestro programa Horti Crece. Y bueno, hasta luego, muchas gracias a ustedes igual. Ya, que estén muy bien.